El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que algunos de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Evangelio que Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo y por el camino les hizo esta pregunta acerca de su identidad. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué decía la gente de Jesús? Decían que era el hijo del carpintero, que era el hijo de María. Herodes decía que era Juan, que había resucitado con nuevos poderes. Algunos otros decían, por ejemplo, la samaritana, ¿verdad? Primero que era un simple judío, después que era un profeta y después se le revela como Mesías. Andrés le dice a Pedro que han encontrado al Mesías. Y también Felipe le dice a Natanael que Jesús es el Mesías. En el texto del día de hoy le responden: algunos dicen que eres Juan el Bautista, lo que decían. Juan había sido decapitado, muerto, y como Jesús dio a inicio su obra mesiánica con grande unción, poder, autoridad y milagros, pues pensaban que era Juan que había resucitado, pero con poderes nuevos. Otros decían que era Elías. Elías es el representante de los profetas del Antiguo Testamento. Elías no murió, fue arrebatado en una carroza de fuego al cielo. Y por cuanto no murió, se decía de Elías que regresaría. Y por eso dicen que Jesús es Elías, porque así como Elías hizo milagros, resucitó muertos, también Jesús hizo milagros y resucitó muertos. Y otros que alguno de los profetas, Moisés profetizó que de la casa de Israel saldría un profeta que liberaría al pueblo de Israel de toda esclavitud y de todo mal. Jesús no es Juan el Bautista, Jesús no es Elías, es más que Elías. Y Jesús no es cualquier profeta, es el profeta hacia el cual apuntaban todos los profetas. Jesús cambia la pregunta y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué es lo que ustedes han visto? ¿Qué es lo que se les ha revelado? ¿Qué es lo que han entendido? Y Pedro,
es el que va a responder, tú eres el Mesías. Para el pueblo de Israel la palabra Mesías pues era conocida, era anhelada, deseada, esperada, que el Mesías llegara, que el Mesías se manifestara, porque el Mesías lo restauraría todo, liberaría al pueblo de Israel, solo que no entendían cómo sería esta liberación. Ellos solamente pensaban en la opresión del Imperio Romano y esperaban la restauración del reino como en los tiempos de David y de Salomón. Pero el Mesías no era al estilo mundano, terrenal, sino al estilo del profeta Isaías. Un Mesías lleno del Espíritu Santo, pero un Mesías sufriente, un Mesías que padecería, un Mesías que sería flagelado, golpeado, herido, crucificado. Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Después de esto, se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, lo que les decía. Un Mesías sufriente, un Mesías que habría de padecer el rechazo, la oposición, la persecución y la muerte de parte de los escribas, de los fariseos y de los sumos sacerdotes. Sería entregado a la muerte y habría de resucitar al tercer día. Esto es lo que le pasó a Jesús. Y de alguna forma esto es lo que le pasa a aquel que realmente se configure con Cristo. ¿Por qué habrían de perseguirte si no estás sirviendo a Dios? Si no estás extendiendo el reino, si no lo estás representando, pues de seguro que ni quien te persiga, ni quien te ponga atención. Pero si realmente estás siendo un testigo de Jesús, si realmente estás extendiendo su reino, pues de seguro Jesús mismo nos lo anticipó, nos lo dijo, que así como habían hecho con el leño seco, con el leño verde, que no harían con el seco, ¿verdad? Jesús dice que todo aquel que quiera seguirle, que tome su cruz, se niegue a sí mismo y le siga. Lo mismo que le aconteció a la cabeza, pues ha de acontecer al cuerpo, no ha de extrañarnos, hemos de orar. Jesús mismo oró por todos aquellos que habrían de servirle, por todos aquellos que habrían de colaborar juntamente con Él. Contamos con la oración de Jesús y nosotros también hemos de pedirle al Señor su protección y su ayuda, porque de seguro que llevar la cruz no es fácil predicarlo, es fácil anunciarlo, pero vivirlo pues es la muerte. Vivirlo es duro, es difícil. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Es imposible sacarle la vuelta a la cruz. Es imposible querer no padecer, querer no sufrir, querer no ser perseguido. Y repito, si realmente tú estás sirviendo a Dios auténticamente, eficazmente, si realmente estás colaborando con Él en la salvación, de seguro que parte de la cruz de Jesús te ha de tocar, llevarla. No hemos de evitarla. Pedro quería impedirle a Jesús esto. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. El demonio, claro, que tratará igual que a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo.
El demonio nos propondrá no sufrir, no padecer, ¿verdad? No aceptar la cruz. Pero como Jesús le dijo a Pedro, aparte de mí, Satanás, porque tú no piensas ni juzgas según Dios, sino según los hombres. Hemos de pedirle al Señor que nos dé la gracia, ¿verdad?, de poder pues ser crucificados, de poder aceptar todos los sufrimientos, todos los padecimientos. De seguro que todo eso rendirá un grande fruto, un grande fruto. Jesús mismo dice que es imposible, ¿verdad?, que haya escándalos, pero hay de aquel que los propicie, hay de aquel que los origine, porque más le vale que le amarren una piedra de molino al cuello y que lo echen al mar, ¿verdad?, a escandalizar. Ojalá que todos colaborásemos siempre a lo que es la extensión del reino, que nunca seamos piedra de tropiezo, que nunca seamos piedra de escándalo para los demás y que nunca, como en un principio San Pablo fue pues un obstáculo en un primer momento a la evangelización. Él creía, él pensaba que los cristianos eran una amenaza al judaísmo, pero después se dio cuenta que estaba peleando contra Dios. Ojalá que nunca nos pase esto, que por nuestros pensamientos, que por lo que nos dicen, por lo que nos cuenten, ¿verdad?, seamos un obstáculo, seamos un impedimento a la obra de Dios, ¿verdad? De seguro que San Pablo lloró amargamente el tiempo que fue un obstáculo a la obra de Dios, todo lo que hizo, toda la oposición, toda la gente que dañó, que agredió, toda la gente que encarceló, simplemente pues guiado por lo que no entendía, por lo que no comprendía. Que nunca nos pase eso a nosotros, que siempre busquemos la luz para que seamos colaboradores con Dios y no una piedra de escándalo, no una oposición o un obstáculo, sino que colaboremos, seamos colaboradores de la obra de Dios y de su reino. Que Dios nos dé pues mucha luz, que nos dé su gracia para que extendamos su reino y nunca un obstáculo al reino de Dios. Continuamos con nuestra celebración.